Pues muy buenas tardes a todos nuevamente. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar llamado Tranquilidad en momentos de volatilidad. Y sí, es posible. Yo soy Yael Becerril Barragán, soy gerente de productos de inversión digital aquí en Actinver. Y bueno, yo creo que a muchos de nosotros nos ha espantado mucho la volatilidad que hemos tenido, yo creo que los últimos por lo menos 3 meses. Por ahí de febrero todavía era tiempos de euforia donde las bolsas estaban en máximos históricos, pero a partir de que Trump empezó con sus amenazas de las tarifas a las importaciones de Estados Unidos y después esta guerra comercial con China, pues básicamente las bolsas han ido espantando poco a poco por toda la incertidumbre que ha generado este tema. Y bueno, las últimas semanas también no han estado exentas de esta volatilidad y de esta incertidumbre también. Tenemos la baja de calificación de la deuda de Estados Unidos. Eh, Tenemos también la parte de esta, de que al parecer ya habían encontrado Estados Unidos y China algún acuerdo, una tregua sobre esta relación comercial, pero otra vez volvieron las tensiones con la parte de chips. Y también la reforma fiscal que también se ha estado hablando un poco últimamente en los mercados. Y hablando con Sura Investment Management hace poco, conversando con Joaquín y su equipo, pues nos comentaron que tenían la solución de inversión perfecta para este tipo de ciclo de mercado o de incertidumbre, porque tienen una solución que nos ayuda en diferentes aspectos como ofrecernos un rendimiento estable, ¿no? Sin importar el ciclo en donde esté los mercados, ¿no? Si hay recesión, si hay alguna crisis geopolítica, que también por ahí he estado viendo tensiones del otro lado del mundo. Pues yo creo que como inversionistas eso es muy bueno porque tienes la certeza desde antes de comprar de aproximadamente qué rendimiento te puede dar este producto de inversión. Entonces, no importa si están subiendo las tasas y las bolsas están cayendo, esta solución de inversión pues nos va a ofrecer un poco más de certeza para nuestros portafolios y pues, nos va a ayudar a diversificar para quienes estemos, por ejemplo, muy expuestos a acciones o Estados Unidos o justo al mercado de capitales. Entonces, por eso invitamos a Joaquín. Joaquín, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Y para que todo el mundo lo conozca, voy a leer su semblanza y te cedo la palabra, Joaquín. Claro que sí, Eh, gracias. Joaquín Barrera Alonso es CFA, CAIA, director de Renta Fija e Inversiones en Sura Investments. Cuenta con una licenciatura en Administración Financiera por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y una maestría en Finanzas aplicadas por Macquarie University. Ha obtenido las certificaciones CFA, CAIA, CFA ESG y AMIR, junto con la certificación en instrumentos financieros derivados para administradores de fondos de pensiones, las AFORES. Joaquín cuenta con 16 años de experiencia en donde comenzó su carrera como trader y portfolio manager de renta variable, renta fija y derivados en el fondo de pensiones de ICSE Afore. Luego se trasladó a Santander Asset Management, donde se desempeñó como gestor de portafolios, responsable de las carteras de renta fija, retorno absoluto y deuda corporativa. Su carrera continuó en BBVA Asset Management, donde fue nombrado vicepresidente de renta fija, FX y estrategias de deuda corporativa para la región de América Latina. Actualmente, Joaquín se desempeña como director de renta fija e inversiones en Sura Investments, donde lidera las estrategias de renta fija en Latinoamérica y se desempeña como director de inversiones en México. Supervisa un equipo de 20 especialistas en inversiones en México, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, gestionando más de 14.000 millones de dólares en activos bajo administración a través de fondos mutuos, mandatos institucionales, reservas de aseguradoras y carteras de gestión patrimonial, Wealth Management. Y por si no fuera poco, todo esto, Joaquín todavía será el tiempo de ser profesor en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y en la Universidad Panamericana, donde comparte sus conocimientos y experiencia en programas de licenciatura y posgrado. Pues muchísimas gracias, Joaquín, por estar con nosotros. Sin duda, va a ser muy bueno todo este conocimiento y experiencia que nos compartes. Y pues, háblanos un poquito más. ¿Qué solución de inversión nos traes?
No, perfecto. Gracias, Yael, a ti y obviamente a todas las personas y clientes que nos acompañan. Antes de entrar a la presentación, yo creo que haría alusión a lo que mencionabas. El mercado está bastante volátil, pero la realidad es que la volatilidad no es o no se vincula simplemente este año, ¿no? Prácticamente todos los años vemos que hay volatilidades, eventos propios de México, exógenos, guerras comerciales, eventos políticos. Y esta ha sido la dinámica, pues diría que ya de los últimos varios años, ¿no? Tenemos desde la crisis prácticamente del 2008 con el tema financiero. Después vinieron algunas otras crisis, la de la pandemia, y bueno, ahora lo que tú dices, el spotlight o el titular es el tema de aranceles y la parte comercial con Trump. Y aquí yo creo que como preámbulo, habiendo dicho eso, a mí me gustaría compartirles alguna de una estrategia que tenemos, que es nuestro fondo de retorno absoluto, que nos parece que es ideal para este tipo de entornos volátiles. Ideal para este tipo de entornos volátiles porque, como bien lo decías en la introducción, este producto es bastante flexible y te permite exacerbar de alguna manera los rendimientos en un escenario favorable para la renta fija, pero también nos permite con esa flexibilidad ser lo suficientemente defensivos para poder tener rendimientos bastante estables cuando las dinámicas del mercado no son favorables. Y tal vez comenzaría por mencionar, esta es una pequeña agenda que traigo aquí, pero obviamente al final puede ser cualquier pregunta, yo encantado de responderla. ¿Cuál es la coyuntura, el atractivo de la renta fija en este entorno, como bien tú lo mencionabas, y finalmente la oportunidad que nosotros vemos de solucionar o más bien capitalizar esta oportunidad a través de nuestro fondo de retorno absoluto? Primero, la coyuntura actual. Creo que lo dijiste perfectamente bien. Hoy el titular se llama Guerra Comercial o Política Comercial de Estados Unidos. Aquí simplemente traemos para ustedes una referencia, simplemente como para romper el hielo y recordar cómo es este tema de los famosos aranceles de Trump. Y si nosotros vemos del lado de la derecha, ¿no? Hay las guerras, las banderas de Estados Unidos y China, vemos cómo se ha desempeñado, cómo comenzó esta guerra comercial, ¿no? Primero con aranceles del 10. Luego del 20 subieron al 54, al 104, al 125 para China, luego 125 para Estados Unidos y finalmente, pues ya un poco más relajadas las tensiones comerciales, están regresando un poco a ser mucho más amigables en este intercambio. Y claro, ¿por qué? Porque Estados Unidos se dio cuenta que no puede realmente vivir sin China, porque le iba a afectar demasiado al tema de la inflación. ¿Y cómo esto le afecta a México? Porque pensamos tal vez China y Estados Unidos, pero ¿cómo esto le afecta a México? Y eso nos lleva a la gráfica de la izquierda, en donde vemos aquí el tema de las tarifas que ha tenido México. Como vemos, México no es que tenga tarifa cero o siempre haya tenido tarifa cero o exentas. Hemos tenido episodios en donde sí hemos tenido aranceles de cara a Estados Unidos. Y considerando todo lo que entra dentro del Tratado de Libre Comercio, y lo que no entra, podríamos decir que los productos, considerando Tratado de Libre Comercio más los que no entran, dejan a México con un arancel cercano, digamos, dependiendo los productos, pues que puede ir entre el 23 y 29%. Es decir, los que no están dentro del Tratado de Libre Comercio, pues van a rondar entre el 23 y el 29, y los que sí están dentro del Tratado de Libre Comercio, pues no van a tener obviamente ese arancel, ¿no? Pero sí sabemos que está entre al acero, al aluminio, eso sí está ahí y está por fuera del Tratado de Libre Comercio. Ahora, habiendo dicho eso, esto es la principal volatilidad, ¿no? Y simplemente como contexto, ¿cómo se ve México respecto a las economías? ¿Cuánto exporta México hacia Estados Unidos? ¿Cuál es nuestra relación comercial? Y eso es importante de cara a entender cuáles van a ser las dinámicas que México va a tener en términos de política monetaria, volatilidad, en fin. Y lo que puedo decir es que México es de las principales economías del mundo que tiene exposición al comercio internacional. Como porcentaje del PIB, es decir, de ese 100% que suma el PIB, que es inversión, gasto del gobierno, importaciones menos exportaciones, etcétera, ese componente de exportaciones es el 36% del PIB, es decir, no es menor. Es decir, que estamos pues, bastante sensibles al tema del intercambio comercial y de los aranceles o revisiones que pueda hacer Estados Unidos con el TEMEC. Ahora bien, si nosotros vemos cuánto exportamos hacia Estados Unidos,
pues exportamos una buena cantidad, prácticamente del 100%, es decir, de todo lo que vendemos al mundo, de ese 100%, entre 70 y 75% va a Estados Unidos. Para bienes intermedios y bienes de capital, algo más del 90. Es decir, que si sacamos el promedio, estamos hablando que de todo lo que vendemos, 8 de cada 10 va a Estados Unidos, muy dependientes de Estados Unidos. Y algo bien curioso, ¿no? Porque mucha gente se ha preguntado, oye, ¿dónde podemos poner el arancel? ¿No? Exactamente dónde está el punto en donde yo le puedo cobrar a México ese arancel. Y esta gráfica se nos hace bien interesante. Esto decir que lo tomamos de The Economist, un artículo que sacó que se nos hizo bastante interesante, en donde dice que, por ejemplo, una pieza, un pistón, ¿no? El pistón, esta parte que va en el motor, que sube y baja y hace trabajar el motor, va aproximadamente 5 veces entre Canadá, México y Estados Unidos. Por lo tanto, creo que esto nos protege bastante bien respecto a cómo nos puede ir en esta guerra comercial, porque pues vemos obviamente que sería difícil que Estados Unidos, digamos, nos ponga el pie en el cuello como lo ha hecho con otros países. ¿Y por qué menciono esto? Menciono esto porque este ha sido el catalizador que ha movido los mercados. Y aquí, antes de entrar justamente a la solución, vemos cómo se ha desempeñado el mercado accionario en la gráfica de la izquierda, ¿no? En donde vemos que mercados como el de Estados Unidos pues sufrieron mucho después de los aranceles. Prácticamente todos los mercados han estado bastante volátiles y por primera vez, creo, después de los últimos 2 años vemos una distorsión, una disonancia en el desempeño de las rentas variables. Y esto es muy importante porque ya estamos viendo que comienzan a haber mercados diferenciados y en esa diferencia de mercados creo que México luce muy bien y aquí a tu contexto que dabas que la renta fija en México pues se ve bastante atractiva. Y para eso traemos esta lámina que son distintas ventanas de tiempo, sobre todo de que Trump ha sido elegido desde que fueron las elecciones de Estados Unidos, desde que tomó posesión Trump y del famoso Día de la Liberación o el día en el que puso los aranceles. Y más allá de entrar en detalle en cada una de las gráficas, yo creo que lo que resulta interesante decir es que a pesar de todo este tema de los aranceles, de lo mediático que puede estar México con Trump, la realidad es que todos los activos se han comportado de manera positiva. La bolsa ha subido, como vemos aquí en la parte inferior izquierda, la línea azul rey. El tipo de cambio ha bajado, es decir, se ha apreciado. El CDS o el nivel de riesgo de prima hacia México ha disminuido y las tasas de interés han caído, lo cual es positivo. Entonces, lo que vemos es algo muy mediático, un tema arancelario que a México, pues realmente en activos financieros le ha favorecido. Habiendo dicho eso, entonces, ¿dónde está el atractivo? ¿Dónde podemos nosotros capitalizar esto? Y como tú bien lo decías, mi querido Yael, es en la parte de renta fija. Aquí traemos simplemente cuáles son las expectativas de disminución de tasa de interés, en donde pues estamos previendo que de los niveles actuales hacia adelante, los siguientes meses, pudieran haber recortes cercanos a 100 puntos básicos. Y esto es muy importante porque obviamente con un recorte de 100 puntos básicos, los fondos o los instrumentos de renta fija deberían de revalorizarse. Ahora bien, no todos los portafolios ni todos los instrumentos de renta fija se valorizan del mismo nivel. Hay que saber perfectamente en cuál entrar para poder sacar el mayor potencial. Y esto es importante porque como vemos, básicamente en la gráfica izquierda es cómo se han movido las tasas nominales, prácticamente todas han caído, pero si se dan cuenta, esa línea, esas barras azules no caen todas igual, unas caen más y unas caen menos. Lo que queremos es estar en donde caen más, que son prácticamente esos nodos cortos de la curva anclados a la política monetaria. Y de la parte de la derecha, lo que podemos ver es justamente el retorno, ¿no? La oportunidad de los CETES, el atractivo de los CETES, que se ve más o menos el promedio en 20 años en 6,54. Y esta va a ser mi pieza clave para hablar del producto retorno absoluto, porque este producto es justamente un fondo de inversión que brinda al inversionista un rendimiento objetivo de CETES de 28 días más 170 puntos básicos en términos brutos. Entonces, si estamos hablando que en promedio, en la gráfica anterior veíamos que el promedio de los CETES era, y lo voy a regresar, 6,54, vamos a decir 6,5%, y este producto tiene un objetivo de rendimiento de 170 puntos básicos por encima de eso, es decir, 1,7 más,
pues estamos hablando que el retorno potencial del portafolio tomando el promedio y tomando esos números, pues sería ese 650 más 170 puntos básicos o 1,7% más, lo cual lo hace muy, muy atractivo. Y esta parte ya se comienza a hacer mucho más interesante para la solución. El fondo de retorno absoluto, como su nombre lo dice, es un fondo que es flexible, es dinámico respecto a un fondo tradicional. Cuando nosotros tenemos un fondo tradicional, si suben las tasas de interés es muy difícil que el fondo pague bien, porque se puede desviar muy poco respecto a la referencia o al benchmark. Mientras que un fondo de retorno absoluto tiene total flexibilidad para incluso, a través de ciertos instrumentos, tener una duración contraria o negativa que le hagan ganar o tener retornos positivos incluso en un entorno negativo de mercado. Es un portafolio, un producto un poco más sofisticado, es flexible, busca desligarse de la correlación del mercado, del ciclo del mercado y ganar un rendimiento objetivo de 170 puntos básicos, en este caso del producto. Y es un fondo de inversión que tiende a ser más resiliente a condiciones negativas del mercado, es decir, más defensivo. ¿Cómo lo hacemos esto? Esto lo hacemos, Yael y todos los clientes que nos acompañan, a través de una estrategia que nosotros le hemos denominado en dos portafolios. Tenemos una estrategia core o ancla, luego una estrategia táctica y luego un porcentaje de apalancamiento. La gráfica de la izquierda a mí me gusta mucho porque esto es básicamente la representación gráfica de cuál debiese ser el retorno de este instrumento. Ya decíamos que este instrumento, el objetivo de retorno es CETES de 28 días más 170 puntos básicos, es decir, más 1,7% más en términos brutos, y esto anualmente, ¿ok? Entonces, si yo tengo un CETE de 28 aquí puesto en este bloque gris, la cartera Core va a ser algo cercano al 80% de los CETES. Por lo tanto, si la brújula está totalmente descalibrada en nuestra estrategia y nuestra estrategia táctica y el apalancamiento no es el que nosotros buscamos o los resultados no son los que buscamos, el producto debiese estar teniendo un rendimiento cercano al de los CETES de 28 días o al 80% del rendimiento de los CETES de 28 días. Sin embargo, cuando le metemos la parte táctica y el apalancamiento, el objetivo puede ser mucho, muy atractivo. No voy a decir obviamente infinito porque eso no existe, pero sí mucho más atractivo obviamente que el haber tenido unos CETES simplemente y estarles dando una renovación a su vencimiento. Esta parte es muy importante porque no es solamente lo que yo pueda decir o lo que la estrategia podamos vender en un material comercial. Este portafolio ya está vivo desde el año 2021. Este portafolio se lanzó en octubre del 2021 y se lanzó con el objetivo de tener una referencia, que son los CETES, más un rendimiento adicional. Y lo que nosotros vemos del 2021 a la fecha es que han pasado muchos escenarios. Tú bien lo decías, estábamos saliendo de la pandemia, que fue en el 20, de hecho en el 21 todavía estábamos en plena pandemia. Después vino el tema de la guerra, Rusia-Ucrania. Después vino el tema del incremento de las tasas de interés a nivel global, Estados Unidos, México, esas inflaciones desbordadas. Después vino otra vez la elección de Trump. eh, y bueno, finalmente estamos ahorita viendo un ciclo de descenso de tasas de interés, al menos en México. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque esto es muy importante, Yael, porque ya estamos viendo que este portafolio tiene una historia que ha transitado muchos ciclos económicos, incluso ciclos que no necesariamente son benéficos para el desempeño de la renta fija, sino que han pasado episodios de incremento de tasas de interés, que sabemos que cuando las tasas de interés suben, la renta fija se ve dañada, es decir, las valuaciones se afectan. Aquí tenemos un ejercicio bien interesante. Si un inversionista hubiera estado invertido en los CETES de 28 días y simplemente cada 28 días que vencen vuelve a comprar ese CETE y luego se espera otros 28 días, vencen y otra vez los vuelve a comprar, sería la línea negra. Y del 2021, octubre de 2021 a la fecha, hubiera obtenido un rendimiento de 40%. Nada despreciable, bastante bueno. Pero este producto ya decimos que tiene un objetivo de rendimiento de esos 7 de 28 días más 170 puntos básicos más.
Entonces, si yo le sumo esos 170 puntos básicos más cada año, es decir, al rendimiento de los CETES del 2022 le sumo 170 puntos básicos, luego al del 2023 le sumo los 170 puntos básicos del 2022 más los del 2023, y luego en el 2024 los 170 puntos básicos del 2022 más los 170 del 2023 más los 170 del 2024, ya estamos construyendo un rendimiento mucho más atractivo que los CETES en el tiempo. ¿Eso cuánto debiese ser el rendimiento? Bueno, cuando yo sumo los 170 puntos básicos o 1.7% más que los CETES cada año, me lleva a la línea punteada gris. Esta línea punteada gris, desde que nació el portafolio a la fecha, hubiera tenido un rendimiento de 46.16. Y aquí el rendimiento ya se comienza a ser bastante diferenciado. Es decir, que si yo solamente hubiera tenido CETES, hubiera ganado 40%. Pero este producto me hubiera ofrecido un rendimiento de 46%. Ahora bien, el fondo, la estrategia no solamente ha pagado 46%, ha pagado 49%, de hecho 48.94, cerrando los números 49%. Es decir, ha sobrecumplido incluso el objetivo de rendimiento de pagar 1.7% más o 170 puntos básicos más cada año. Y lo hemos hecho de manera consistente porque ese rendimiento del portafolio es la línea azul. Y como vemos en la historia del tiempo, no vemos episodios en donde hay un rendimiento muy grande, pero después caiga por debajo de la línea punteada. Es decir, que este producto estaba siendo administrado bastante bien, bastante estable. Y la pregunta sería, ¿cómo lo hacemos? Bueno, este producto tiene una duración bastante cómoda. Tiene una duración objetivo de menos 2 años a más 2 años. Y aquí ya estoy introduciendo una característica. Dije menos 2 a más 2, que es una característica principal y diferenciadora respecto a un fondo tradicional, porque este producto puede tener una duración neta negativa, lo cual nos defiende y se hace que se beneficie el portafolio en un escenario de tasas al alza. Segunda característica es que este es un portafolio que no cae en la categoría de corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Este es un fondo que cae en la categoría de discrecional y por eso es que nosotros podemos tener duraciones netas negativas. Ahora bien, siguiente punto. Si nosotros solamente tuviéramos esa cartera core al 80%, más el 20% más de una cartera táctica que va tomando posiciones del mercado dependiendo las condiciones, seríamos incapaces de llegar a ese 49% que tenemos hoy, porque estamos tal cual, estamos ofreciendo un rendimiento de 9% más que el de los CETES en el mismo periodo con una duración bien cortita, de menos 2 a 2 que si nosotros vemos en el tiempo ni siquiera ha llegado a 2, ha estado en promedio, curiosamente, en cero. Es decir, tienes un portafolio que tiene duración neutral, que no le afecta el movimiento de las tasas de interés y que te está pagando 9% más por encima de los CETES. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con ese porcentaje de apalancamiento que lo hacemos y lo obtenemos a través de instrumentos derivados de renta fija. ¿Y cuáles son? Antes de saltar, digamos, derivados, no, son totalmente estandarizados, son totalmente a través de MEXDER, son tasas de derivados de tipo de cambio, los famosos DEWAs, y también derivados de tasa de interés. Es decir, que nosotros podemos comprar un bono M, como se conoce, o podemos hacerlo a través del derivado. Nosotros generalmente lo hacemos a través del derivado porque es mucho más eficiente y termina siendo incluso mucho más líquido. Por lo tanto, esos instrumentos o esos porcentajes de apalancamiento, número uno, no están en todo momento en el portafolio, sino que son muy puntuales. Si nosotros vemos cuánto se ha apalancado el portafolio en lo largo del 2021 a la fecha, en promedio es cercano al 5 o 6% del portafolio, es decir, bastante cómodo. Número 3, una característica bien importante. ¿Cuál es la liquidez de este producto, de este portafolio? Y esto me parece especialmente relevante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que tenemos un producto un poquito más sofisticado, lo siguiente sería pensar, bueno, pero esto lo estamos haciendo seguramente porque haces que mi dinero se ancle mucho tiempo, ¿no? Es decir, no lo veo en mucho tiempo. No, este producto tiene liquidez mensual que es bastante cómodo. ¿Por qué? Porque si yo incluso compro un instrumento súper simple, como un pagaré bancario,
Si yo compro un pagaré bancario a 60 días o a 90 días, no puedo vender ese pagaré bancario. Tengo que esperar al vencimiento de los 60 o 90 días. Aquí estamos ofreciéndole al cliente una estrategia que tiende a ser sofisticada, que se maneja en el corto plazo, que es 100% de renta fija, con instrumentos totalmente conocidos, que son los CETES, los bonos M, los UDI bonos, los corporativos, que son todos triple A, todos absolutamente triple A, es decir, son instrumentos súper sencillos, pero que ofrecen, o al menos hasta el momento hemos ofrecido un 9% más que el tema de los CETES. Entonces, tenemos una liquidez muy cómoda, tenemos una cartera bastante sana, tenemos que en el tiempo el producto se ha mantenido bastante estable, tenemos que es un producto 100% de renta fija, que está probado en el tiempo y no solamente ya de unos meses o de pocos años, sino que ya vamos prácticamente a cumplir 5 años de la gestión de la estrategia el siguiente año, ¿no? Y que se ha mostrado con un sobrecumplimiento anualmente de lo que es el objetivo de rendimiento de los CETES de 28 días más 170 puntos básicos. Muy importante, este tipo de instrumento, ¿para quién va dirigido? ¿No? Y como ya decíamos, sí llega a tener un poco de volatilidad o más volatilidad que los CETES, como se ve en la línea azul, pero no es mucha ni tanta. Sin embargo, llega a tener algo de variación. Habiendo dicho eso, este instrumento o este portafolio no está diseñado, y repito, no está diseñado para poner los recursos de la persona que necesita pagar la tarjeta de crédito al final de mes, la colegiatura al final de mes o la hipoteca al final del mes. Está diseñado para las personas que tienen excedentes de liquidez, es decir, liquidez que no están necesitando, pero esa liquidez que tampoco quieren poner a una inversión a 5 o 10 años, o que tampoco quieren ponerla en instrumentos que no saben ni siquiera que están invertidos, o que tampoco quieren meterla en una inversión en donde están obligados a mantenerla por mucho tiempo. Aquí no, acá un excedente de liquidez bastante cómodo, una liquidez mensual, una estrategia que se mueve prácticamente con una duración entre 0 y 1, bastante cómoda, y que nos está otorgando a través de una estrategia un poco más sofisticada, poquito más sofisticada que los CETES, casi 9% de rendimiento efectivo durante todo este periodo. Entonces, cuando nosotros vemos, y como bien se titulaba este webinar, es rendimientos, ¿no? O tranquilidad en épocas de volatilidad, sí se puede, porque nosotros lo estamos viendo no solamente en este periodo, sino que también en periodos incluso todavía más negativos para la renta fija, con un producto que sí ha tenido un rendimiento bastante bueno, bastante positivo y que se ha mantenido estable. Cuando nosotros estábamos diseñando este producto, no queríamos que fuera un producto de todo o nada. De un año me fue bien, el cliente está contento y otro año me fue mal, no le entregué nada de rendimiento. No, para nada. Queríamos que fuera un producto estable, con características flexibles, que se mantuviera en el corto plazo, que fuera 100% de renta fija, con instrumentos totalmente conocidos y que fuera atractivo para el inversionista con una pizquita más de sofisticación, sin necesidad de que ancle o esté obligado a mantener sus recursos mucho tiempo invertidos, porque aquí el cliente, si no le gusta la estrategia, se puede salir al mes. Em, Habiendo dicho eso, bueno, pues ya decíamos los retornos, que son bastante buenos. Y yo creo que la siguiente pregunta sería, bueno, ¿cuáles son las características más puntuales de este producto, de este portafolio? Y para eso voy a ir a esta lámina. Este producto tiene ya cercano a los 500 millones de pesos. Comentábamos ahí ya él y yo al inicio, un poquito más a la interna antes de comenzar el webinar. Este producto nació en el 2021 con 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. Porque utilizamos un cascarón, lo que se le conoce, ¿no? O un otro producto, utilizamos, digamos, ese cascarón y lanzamos la estrategia. Esos 10 millones de pesos era básicamente el capital propio, ¿no? Que se debe de tener, más otros clientes que iniciaron con nosotros en la estrategia. Al día de hoy ya vamos por los 500 millones. Tenemos algo importante también, cerca de 20 instrumentos en el portafolio, es decir, tampoco tenemos un abanico de 500 instrumentos que haga súper costosa la estrategia para nada, pero nos da bastante buen rendimiento. La tasa de rendimiento ponderada
que tiene el portafolio es casi del 9%, con una tasa cupón promedio que supera el 10%. Y que tenemos, aquí está justamente lo que te decía, la duración. Si bien el producto se puede mover entre -2 y 2, tenemos una duración bastante cómoda de apenas 1.17. Es decir, muy pegada a una duración de un CETE de largo plazo, que termina siendo prácticamente de 12 meses, pero con una estrategia mucho mejor balanceada, mucho mejor diversificada, que potencia el rendimiento para el cliente. Eh, Aquí tenemos justamente el objetivo de retorno, que son los CETES de 28 días más 170 puntos básicos. Algo bien importante que siempre nos preguntan los clientes, oye, pero esto debe ser riesgoso, ¿qué calificación es? No, para nada. Fíjense que la calificación de riesgos, la calificadora que nos califica a nosotros nuestros fondos es, es Moody's, tiene una calificación de riesgo de mercado baja, baja. Y la calificación de crédito es triple A. Es decir, tenemos un portafolio triple A de bajo riesgo que te está entregando 9% efectivos por encima de los CETES, manteniéndose en una duración de un año. Y además de esto, con una liquidez mensual bastante cómoda, si es que al inversionista no le gusta, simplemente se sale y al mes tiene sus recursos de vuelta. Eh, este producto se puede comprar todos los días, es decir, todos los días yo voy recibiendo, o más bien se van acumulando las entradas y salidas. Al día 20 del mes, yo hago, digamos, corte de caja, como se dice coloquialmente, y yo veo cuánto me entró al portafolio o cuánto salió el día 20. Y del día 20 al día 30, yo tengo para, si entraron recursos al portafolio, ingresarlos a la estrategia, o si salieron recursos del portafolio, hacer la liquidez para entregárselos al cliente. Esta es la forma operativa como funciona el portafolio, que se ha mostrado bastante bien, bastante positiva, repito, tanto en escenarios negativos para la renta fija, de incremento de tasas de interés, de inflaciones elevadísimas después de la pandemia, como también se ha mostrado bastante positivo en escenarios de disminución de tasas, de recorte de tasas de Banjico, como en el que estamos viviendo ahora. Entonces, este es el portafolio, Yael, esta es la solución que nosotros le estamos mostrando a los clientes, que afortunadamente ha sido bastante bien recibida, que en el tiempo el rendimiento y el desempeño nos ha venido acompañando, pero que no es cuestión de suerte ni tampoco es magia. Es cuestión de haber diseñado un proceso bastante estable, bastante robusto y que en el tiempo se ha mantenido bastante disciplinado con características que son 100% renta fija, con liquidez bastante cómoda para los clientes y que afortunadamente el portafolio, repito, de 10 millones de pesos con los que iniciamos, ya vamos cercanos a los 500 en un producto que es atractivo, es innovador respecto a un fondo tradicional de corto plazo como pueden ser cualquier otro que hay en el mercado que se referencia simplemente a los CETES, ¿no? Eso de mi lado, Yael, no sé, creo que aquí tal vez podríamos hacer algún intercambio de preguntas, si es que hubiera alguna inquietudes por parte de los clientes, yo feliz de resolverlas. Sí, claro. Invito al foro a que si tienen dudas, aprovechemos que Joaquín Barrera está aquí y nada más para ponerles así en contexto, Joaquín es quien diseña directamente la estrategia y responsable de todo el equipo abajo de ejecutarla. Entonces aprovechemos que tenemos aquí su tiempo y muy interesante la gráfica que ponías, justo ahí para que también toda la audiencia sepa, ahí justo se ve pues la calidad de trabajo que ustedes tienen, ¿no? O sea, no, tu objetivo, si no malentendí, es 46.16% y tú lograste todavía ganarle más Correcto. al mercado, ¿no? Entonces, eh, quería preguntarte un par de cositas, Sí, adelante, Yael, por favor. que más a título personal. Sí, por favor, Eh, bienvenido. ¿Cómo logras una duración neta negativa? Correcto. Este es importante y nosotros lo hacemos justamente a través de ese apalancamiento. Un ejemplo muy, muy, muy rápido, ¿no? Muy puntual. Cuando nosotros vemos, si nosotros vemos más bien como contexto del 2021 al 2025, que es actualmente, prácticamente del 2021 hasta el 2024, no sé si vean mi mouse, pero digamos la Sí, manita, sí si se es ve. que se llega a ver, prácticamente hasta acá tuvimos un escenario de incremento de tasas de interés porque las inflaciones, recuerdan que se salieron un poco de control, llegaron a ser casi Sí. de 2 dígitos, o sea, más del 10%, y lo que hicieron los bancos centrales es subir las tasas de interés. En este periodo, en todo este episodio, esta ventana de tiempo, tuvimos duración neta negativa. Perdón, no negativa, sino cero. ¿Cómo lo hacemos? Esa es la gran pregunta. Nosotros comprábamos CETES
comprábamos instrumentos como el bono CM Udibonos, y lo digo directamente porque esto no es una caja negra. Podemos ver perfectamente la cartera y van a ver que es los mismos instrumentos que ustedes compran a través de otros productos. Bonos M, CETES, bonos corporativos. No voy a mencionar nombres, digamos, para que no pensemos que estamos beneficiando diciendo uno, pero son los corporativos AAA que todo el mundo conoce, los Udibonos que todo el Ujú. mundo conoce, los bonos M que todo el mundo conoce y los CETES que todo el mundo conoce. No, no es nada más sofisticado que eso. Cuando nosotros compramos eso, vamos acumulando duración en el portafolio. Pero cuando nosotros vemos que las tasas de interés comienzan a subir, lo que hacemos es hacer un derivado de tasa de interés en donde yo más bien haga un instrumento como que yo vendo la tasa de interés sin necesidad de salir al mercado a hacerlo. Entonces tengo una posición que me suma duración, que la tengo en el portafolio, y un derivado que me la resta. Entonces, cuando hacemos eso, pues voy a inventar, tengo un bono de un año, con duración de un año, yo hago un derivado con duración de menos un año y me queda en cero. Ese es básicamente lo que hicimos en su momento. Obviamente aquí lo estoy platicando de manera muy sencilla, porque obviamente detrás de eso hay que ver perfectamente las condiciones del mercado, en qué momento, con qué proporciones, en fin, pero así es como logramos una duración neta en cero, ¿no? Y obviamente vamos ampliando los grados de libertad dependiendo de las condiciones del mercado como las vayamos viendo. Algo muy importante, Yael, no en todo momento hacemos derivados en el portafolio. Eso es muy importante que se lo lleven los clientes. Los derivados están autorizados, sí los hacemos, pero no son una parte constante ni diaria del portafolio. Los hacemos cuando vemos oportunidad. Por lo tanto, este rendimiento es muy apegado a instrumentos en directo, simplemente perfectamente bien analizados, aprovechando las condiciones del mercado. Sí, o sea, como dices, a lo mejor justamente cuando hay movimientos de tasas grandes, ahí es cuando a lo mejor tu estrategia de derivados entraría, ¿no? Claro, Como ahorita que se bajaron 50 puntos base Banxico la semana pasada. Banxico, exacto. Eh, y si entiendo bien, entonces lo del derivado es, tú vendes la tasa, Ujú. o sea, lo que haces es fijarla, más bien, ¿no? O sea, Exactamente, tú la fijas alta y en el futuro exacto. que ya está baja, tú sigues recibiendo la alta. Exactamente, lo podemos hacer así. Las posiciones las vamos moviendo porque este producto, ese es el espíritu de ir aprovechando las condiciones de mercado, pero obviamente los instrumentos que diseñamos o que vemos que tienen un buen atractivo y que ya hicimos ese anclaje de la tasa, pues los podemos dejar obviamente por más tiempo, ¿no? Va, y quería preguntarte también, Sí, a lo claro. mejor te pongo un poco en aprietos, pero No, 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 dime adelante. creo que va a ser interesante. ¿Cómo este producto le podemos decir a nuestros clientes que es más seguro que cualquiera de las tasas famosas que están por allá afuera, ¿no? De las cajitas, el 15%, Claro. todo eso. ¿Cómo este producto es, en mi punto de vista, menos riesgo a todas esas ofertas que hay allá afuera? Eso es súper importante, ¿no? Sobre todo, sí, es una pregunta bien válida, ¿no? Alguien te puede decir, oye, pero la caja popular de tal me paga X% más arriba, ¿no? Aquí lo importante es lo siguiente. Todos los instrumentos que están en el portafolio son instrumentos que están valuados y que cotizan públicamente. Aquí no tenemos instrumentos que no tengan valuación o no tenemos instrumentos que no sean valorizados por el mercado ni regulados. Eso de entrada ya nos da una seguridad de en qué estamos invirtiendo. Segundo, la cartera está principalmente invertida, como ya lo decíamos, en esa parte core o ancla, que está muy ligado a instrumentos parecidos a los CETES, que nos dan un rendimiento superior al de los CETES. Por lo tanto, si nosotros asumimos y sabemos que el CETE es un instrumento del gobierno federal y que no debería de defaultear, pues estamos viendo que al menos el 80-90% del portafolio se mantiene en este tipo de instrumentos. Tercero, absolutamente todos los instrumentos que hacemos para subirle la rentabilidad al portafolio son públicos y tienen una evaluación diaria, no de Sura, de un tercero y que ese tercero reporte sus instrumentos todos los días al mercado de valores, a las bolsas, a la Bolsa Mexicana de Valores, al regulador del mercado financiero. Entonces, tenemos un instrumento que está totalmente regulado, un producto que está totalmente diseñado en instrumentos de renta fija, que todo el mundo conoce, un instrumento que tiene una liquidez bastante cómoda, y eso nos da mucha seguridad respecto a otras opciones en el mercado que
tienden a decir que hay rendimientos muy atractivos, pero por detrás no sabemos qué compone ese rendimiento. No sabemos quiénes son, cuáles son los instrumentos, a quiénes les están prestando para poder, digamos, entregarnos ese rendimiento. Y acá todo es totalmente transparente, totalmente público, con una cartera mayoritariamente, al menos en un 90-95% que termina siendo gubernamental al día de hoy. Súper, y sí lo dices muy bien, o sea, toda esta transparencia cuenta mucho. Y aprovecho para contestar una pregunta de Sergio Hernández con este Claro. comentario. Este fondo de inversión lo pueden comprar directamente en la plataforma de Bursanet. Ustedes al ingresar a la plataforma de Bursa, en la parte superior tienen un menú, en una pestaña que dice Invierte, van a encontrar los diferentes mercados. Después está el de fondos de inversión y la pestaña se llama Supermercado de Fondos. Ahí le pueden dar clic. Y hasta abajo, una vez que ingresan a la plataforma de supermercado, hasta abajo está una sección de operadoras. Y justo está Sura, le pueden dar clic y ahí aparecen todos los fondos de Sura. Entre esos fondos está Surapps 1, y ahí justo hablando de esta parte de transparencia, pueden encontrar, y como tú bien lo decías, Joaquín, o sea, pueden encontrar la cartera semanal y mensual. Entonces, como decías, pues son instrumentos que todo el mundo conocemos o que son de los más famosos, simplemente que aplicados a esta estrategia que tú coordinas junto con tu equipo, pues esta combinación pues hace que logres más rendimiento que si lo compraras directo, ¿no? O tú como inversionista solito. Sí, Eh, correcto. el fondo de inversión, también te voy a apoyar ahí. Con Jessica, la comisión es del 0,40%. La serie de la BF 0 bueno, cobra 0,40% anual, lo cual es muy bajo de lo que puedes encontrar en otros fondos. Y el precio del fondo, ese no lo tengo en la mano, pero es muy accesible. O sea, los precios generalmente de los títulos de fondos de inversión van desde 1 peso hasta, la mayoría están sobre 5 o 10 pesos, hay unos de hasta 30, pero la verdad es que con cualquier capital podrías iniciar. Eh, y Efraín Solís también nos pregunta, ¿se puede Ujú. analizar o revisar el comportamiento en tiempo real del precio del fondo? Ahí le contestamos que los fondos de inversión operan solamente a un precio durante todo el día. Correcto. Entonces sí lo puedes vigilar diariamente, es decir, hoy ves el precio y pues no cambia durante todo el día. Mañana vuelve a cambiar, pero ese mismo precio durante todo el día de mañana. Y así lo puedes ir vigilando cómo se desenvuelve tu inversión día con día. Pero durante el día, o lo que solemos llamar en finanzas intradía, pues no se puede, porque pues el precio no cambia, ¿no? Correcto. Eh, ¿Cuál es la expectativa? También Jessica Argel nos pregunta, ¿cuál es la expectativa de este fondo considerando la disminución de las tasas de Banxico? Excelente pregunta. Mira, yo la respondería con esta lámina, Yael, ahí me dice Sí si se la ve. pueden ver. Y me iría a esta gráfica de la derecha. Eh, Esta línea punteada, como decía, es el rendimiento promedio de los CETES de 28 días en 20 años. Por lo tanto, aquí estamos graficando o estamos considerando escenarios de incremento de tasas como incremento de descenso de tasas. Fíjense cómo en escenario de descenso de tasas son justamente estos que están aquí como de mayor rendimiento. Cuando han llegado a caer las tasas de interés de manera muy, o más bien cuando han llegado a tener rendimiento los CETES muy altos, ¿no? Como cuando llegaron a estar al 9-10%, incluso por encima del 10%, pues estos rendimientos son bastante atractivos. Cuando van disminuyendo las tasas de interés, pues bueno, obviamente la rentabilidad va cayendo, ¿no? Tenemos episodios justamente en 2021 donde fue como el piso y después ahí comenzaron a subir, que la rentabilidad de los CETES terminó siendo más pegada al de los 5. Pero por eso vamos a tomar el promedio, este 6.50. Si nosotros tenemos este 6.50 promedio y nosotros somos capaces de mantener esa buena disciplina y rendimiento y desempeño del portafolio y a este 6.50 le sumamos 170, pues estamos hablando que estamos cercanos a un
8.3%, o este debería ser un 8.3% sumándole los 170 puntos básicos a este rendimiento promedio, ¿no? Entonces, yo creo que viendo la disminución por parte de Banjico, que también aquí me voy a ir a esta lámina, pues estamos pensando que puede llegar, digamos, hacia un 7,5, que ese debiese ser el retorno de los CETES, digamos, este año en promedio, entre 8,5 y 7,5, pues nos da algo así como el 8, y le sumamos la rentabilidad objetivo a la que apuntamos poder seguir cumpliendo en el portafolio, le sumamos los 170, pues estaríamos hablando de un retorno que va pues cercano, digamos, hacia un 9,20% aproximadamente, digamos, haciendo números muy lineales, ¿no? Perfecto. Déjame contesto algunas otras. Claro. Oscar García nos pregunta, ¿se podrá ver la presentación en otro lado? Sí, la vamos a enviar a todos ustedes después del webinar, si es que nos autoriza Joaquín. Sí, sí, Este, claro, acá no hay nada que no se pueda contar. entonces, justo, pues nosotros se las vamos a enviar posteriormente. Entonces, para cualquier duda o cualquier revisión que quieran hacer posterior, un análisis a lo mejor con más calma, pues ustedes pueden revisar la presentación sin ningún problema. El monto mínimo de inversión, Heber López, estábamos comentando hace un momento que el precio ya lo investigué de Suraps por títulos de 6 pesos aproximadamente. Entonces, el monto mínimo en Bursanet sería un título, que justo son 6 pesos. Entonces, pues como les decía hace un momento, desde cualquier capital pueden iniciar. Obviamente, entre más capital puedan invertir es mucho mejor, les va a ir mejor en rendimiento. Francisco nos pregunta qué comisiones cobra. El fondo es de 0,40% anual. ¿Qué rendimiento tiene aproximadamente anual? Creo que lo habías puesto en alguna lámina, el Sí, ponderado, pero aquí sí se yo creo hace. que nos podríamos ir más o menos a esta tasa de rendimiento ponderado. La tasa de rendimiento ponderado podría ser un buen proxy, ¿no? Un buen acercamiento a la tasa de rendimiento que hemos tenido anualmente. Y como lo decía, aquí estamos teniendo la tasa ponderada desde el 2021 a la fecha, ¿no? Entonces podríamos estar diciendo que el portafolio más o menos ha pagado o ha tenido una rentabilidad anual cercana al 9%. Súper bien. Sí, la verdad es muy buena alternativa a fondos de liquidez diaria, por ejemplo, y ya te llevas un rendimiento adicional. Correcto. Am, una pregunta, también es hasta a título personal. La parte de rendimiento absoluto, ¿a qué se refiere? Esa es súper, súper buena. Nosotros cuando estábamos diseñando el portafolio, y por eso le llamamos absoluto, era cuando uno tiene un instrumento absoluto, significa que va por una rentabilidad o definida u objetivo. Nosotros en su momento la pensamos como definida. Y cuando estábamos diseñando el portafolio por ahí de mediados del 2020, inicios del 2021, fuimos con algunos clientes y nosotros pensamos en su momento decir, bueno, pues que este sea un fondo que pague siempre 7%. Siempre. No importa si suben las tasas, bajan las tasas, cada año 7%. Y después nos dimos cuenta que en episodios muy malos ese 7% iba a ser aplaudido. Pero en un escenario donde las tasas bajaran y tuvieran rentabilidad muy atractiva, el 7% se iba a quedar corto y los clientes nos iban a decir, pues ese 7 no me sirve porque el instrumento de al lado me pagó un 9, estoy inventando. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que todo mundo, o la gran parte de los inversionistas, sí tenían en la mente el rendimiento de los CETES de 28 días. Porque es una referencia pues de corto plazo que la publican incluso en sucursales bancarias, aparece en el periódico, es una referencia muy marcada de mercado. Entonces, en lugar de nosotros decir absolutamente todos los años va a pagar 7%, lo que hicimos fue, con este análisis de ver el sentimiento del cliente, mejor referenciarlo al rendimiento del CETE y sumarle una rentabilidad adicional. Y de ahí nace el tema de Sura Apps, que es Absolute Return o retorno absoluto. No necesariamente el nombre, digamos, hace alusión porque más sería el haber pagado un rendimiento único del 7%, estoy inventando, sino que más bien lo referenciamos al de los CETES sumándole los 170 puntos básicos adicionales por encima del retorno de los CETES.
Súper bien, mucho más claro, Joaquín. Muchas gracias. No, al contrario. Y si quieres como última pregunta, porque quizá puede estar un Claro. poco larga la explicación, es Salomón Cruz nos pregunta, eh, ¿cada cuándo se cobra la comisión? Claro, la comisión, esta se va, digamos, descontando diariamente sobre el precio de la serie que se compre, ¿no? Es decir, cuando nosotros reportamos diariamente el precio a la bolsa, y por eso decía perfectamente ya él que el precio día no se va moviendo intradía, es decir, a las 9 no cambia el precio de respecto a las 10 ni a las 11 de la mañana, sino que se mantiene estático. Ese precio se lo reportamos nosotros a la bolsa todos los días y por eso queda estático hasta el día siguiente que se lo volvemos a reportar y lo actualizan. Y ese precio ya viene descontado con la comisión que cobra directamente la serie. Entonces, podríamos decir que esa comisión se va descontando de manera proporcional diariamente y ya se refleja el precio y el rendimiento que ustedes obtienen con la comisión descontada. Justo, estaba haciendo ahorita la cuenta y creo que si compras un título de 6 pesos, la comisión es de 2 centavos, dos, sí, casi tres en todo el año. Entonces, la verdad está bastante accesible. Pues muchísimas gracias, Joaquín, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a la audiencia por estar también sintonizándonos. Eh, Te invito después a que hablemos de algún otro fondo que Claro. sea que nos ayude en nuestros portafolios. Y pues muchísimas gracias por haber venido, Joaquín. Bien. Al contrario, Yael, gracias a ti por la invitación, a todos tus clientes y en verdad esperamos que este producto les haya llamado la atención y que puedan incorporar a su parrilla de productos y a sus portafolios. Muchísimas gracias. Que estén bien. Hasta luego. Gracias a ustedes, muchas gracias.